Ya estamos de regreso. Estamos de regreso, vamos a continuar tomando vamos a empezar a tomando la asistencia. Ya. Atención a la lista, ¿ya? Ya creo que ingresaron todos. Gloria Rieta. Presente. William Avelino. Presente. Mario Caballero. Mario. Sebastián Candelario. Presente. Celia Calera. Presente. Luisa Espinosa. Presente. Presente. Carlos Guadalupe. Presente. Hernández. Presente. Leslie Mina. Leslie Mina. Le comunican por favor a Leslie que si ella tiene que justificar las asistencias, debe presentar un oficio dirigido al decano, en el cual, el motivo por el cual, cuál ha tenido las ausencias, para poderle registrar las asistencias, ¿no? ¿Sí? Le indican eso a la compañera, por favor. Para poderle justificar las asistencias, tiene que presentar, por medio del decano, presentar un oficio dirigido a él, en el cual explica el motivo por el cual ha tenido las faltas. Y una vez que hace ese comunicado, nos comunican a nosotros, la universidad, y con eso podemos justificar las asistencias, los atrasos, ¿no? Las faltas, perdón, las faltas. Yosel Montero. Presente, profe. ¿No? Grace Pluas. Presente. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Y ahorita recién está ingresando. Luis Rodríguez. Presente. Ya. Presente, Elisa. Listo. Leonel Tuquinga. Presente. Cristel Uyaguaris. Presente. Ya. Listo, estamos todos. ¿Nadie más? ¿Falta en la lista? Ya. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver los registros contables principales supuestos de una economía cerrada y privada, lo que son los productos y bienes y consumo de producción de inventarios. El objetivo que persigue esta unidad es analizar los determinantes de la producción de los bienes en una economía cerrada y privada, ¿no? Entonces, vamos nosotros a tener, cuando estamos hablando de los registros contables en sus principales supuestos, primero de que cuando existe un registro contable, hay algo que se llama como partida doble. Eso en contabilidad significa que cada transacción registra un ingreso y una salida.
de algún recurso. En cambio, para el gobierno se registra partida, hay el registro de partida doble y el registro de partida cuádruple, es decir, que se genera 4 veces, un hecho genera 4 transacciones. Eso es lo que se refiere como partida cuádruple. Esto se da porque recuerden que los gobiernos, además del registro de los balances ordinarios, también registran, hay un registro que consideran las partidas presupuestarias, en el cual van haciendo un desglose de cada uno de los rubros que se va manejando, y esto, conforme va evolucionando, se va a ir devengando su uso. Entonces, estos registran los recursos correspondientes a las transacciones que aumentan en el valor económico de cada unidad. Cada transacción se registra 2 veces, una vez como recurso y otra como empleo. Por convención, los recursos se registran al lado derecho y los empleos al lado izquierdo, ¿no? Es lo que nosotros estamos viendo. ¿Se acuerdan que veíamos uso y recurso, no? En el lado derecho van los recursos. Uso y recurso, acuérdense de eso. Ya, los recursos corresponden a las transacciones que aumentan en el valor económico de una unidad. Es todo lo que nosotros utilizamos para obtener más dinero, ¿sí? Por eso es que nosotros reflejábamos las ventas que se daban como un tema de recurso. Las transacciones que reducen valor económico, o sea, los que nos resta dinero, se registran como un empleo, es decir, como un uso. ¿Sí? Esto ya algo lo hemos nosotros un poco trabajado. Acuérdense que uso es el uso del dinero para poder realizar la actividad operativa, y el recurso es la venta, lo que nos permite obtener las prestaciones de dinero para poder generar nuestra actividad productiva. Entonces, eso deben de tenerlo bien claro de cómo se lo bosqueja. Tenemos un ejemplo: sueldos y salarios pagados a empleados. Entonces, tenemos las empresas productoras de bienes intermedios pagan 150. Entonces, para este resultado, ¿qué tenemos? Que los sueldos y salarios que pagan los empleados, el uso, el empleo o el uso, lo que nosotros hemos visto, y el recurso 150, ¿no? Venta y 150. Esto es lo que habíamos estado trabajando normalmente. A ver, alguien que me ayude con esta lectura, por favor. Normalmente en las cuentas nacionales el conjunto de acciones no se presenta equilibrado. Los montos por cobrar no son los mismos que los registros por pagar. Por ello se utiliza un saldo contable. Se obtiene restando el valor total de los recursos de una cuenta del valor total de los empleos. Esto garantiza que en las transacciones de distribución y utilización de ingresos, los ingresos son iguales a los gastos. Igualmente, en las transacciones financieras, la variación de activos es igual a la de pasivos. ¿Ya? Listo, gracias. Esto, lo que estamos viendo aquí, es que cuando estamos trabajando de las cuentas nacionales, todos los registros que se van utilizando se van cargando a una cuenta. Igual como se lo hacen las cuentas de contabilidad general, se va cargando una cuenta y se los va acumulando, ¿no? Entonces, y eso al final se llega a un monto final. Y de ahí nacen las definiciones de que la producción se puede obtener por medio de la fórmula del ingreso, por medio de la fórmula del gasto, por medio de la fórmula de la producción, porque cada uno de estos va recogiendo el efecto del otro. Sabemos que nosotros, para poder gastar, debemos de tener un ingreso. Si no tenemos un ingreso, ¿cómo vamos a gastar? Entonces lo que constituye nuestro ingreso va a reflejar lo que nosotros gastamos. Esto es lo que nos está indicando. Y así para cada sector. Lo que un sector no puede producir si no recibe ingresos. Entonces, y el ahorro del uno se canaliza como la inversión del otro. Entonces, esto nosotros los vemos.
Ayúdame con la lectura, por favor, del otro párrafo. Los saldos contables no solamente constituyen una partida equilibrada en las cuentas nacionales, son los mismos agregados macroeconómicos que muestran los resultados de una actividad económica. Por ejemplo, valor agregado, excedente de explotación, ingreso disponible, ahorro, préstamo neto, endeudamiento neto. No. Listo, gracias. Entonces aquí ya vemos, estamos ya hablando del resultado final al cual llevamos en una partida, ¿no? Tenemos que pueden ser, entre otras, excedentes de explotación. Por aquí alguien alzó la mano. Dime. No, nada, profe, mal. Se alzó la mano solita. Ya no importa. Bueno, entonces los saldos contables constituyen la partida equilibrada en las cuentas nacionales, ¿no? O sea, ya cuando tenemos los saldos contables, ya nosotros podemos decidir, o sea, podemos inferir en cuál va a ser el resultado para cada valor. El momento del registro. ¿Cuándo se registra? Esto ya algo les había comentado, de lo que se conoce como en contabilidad general, el principio de vengado. Para las cuentas públicas también existe el tema del principio de vengado. ¿Qué es el principio de vengado? Que las transacciones se registran en el momento que se originan. ¿Ya? Entonces, ayúdenme con la lectura, por favor. Momento del registro. El registro en las cuentas nacionales corresponde al principio de base desvengado, es decir, las operaciones entre unidades institucionales. Se registran cuando nacen los derechos y las obligaciones. Por consiguiente, las cuentas nacionales registran las transacciones efectivas sin atenerse al principio de base caja, sino al de devengado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes van al banco y hacen un préstamo. Mientras estén haciendo el trámite, no pasa nada. En el momento que ustedes firmaron el documento en el cual solicitan el préstamo, desde ese momento nace la obligación. Entonces, puede que ustedes hayan firmado y todavía no le hayan hecho el desembolso, pero desde el momento que ustedes firmaron, nace la obligación. Entonces, para el gobierno, cuando se genera la obligación, así no haya habido transferencia del recurso como tal, lo registra. Por ejemplo, tenemos que cada año se genera un pago de los predios, mes a mes, hayas o no hayas generado, tú tienes la obligación, si tienes RUC, tienes la obligación de presentar una declaración de los impuestos como el IVA, como la renta, los consumos especiales. Tú tienes que mes a mes ir declarando cada uno de los registros. ¿Por qué? Porque automáticamente nace la obligación como tal. Y el gobierno registra de que tú vas a tener ese rubro que declarar. Entonces, y como nace, si tú simplemente no pagaste un impuesto en una fecha determinada, a la siguiente automáticamente nace la obligación y el gobierno lo registra como una obligación pendiente y se lleva la multa, el interés y lo que corresponde. Entonces, ese es el principio de vengado, de que se hace el registro de una actividad económica en el momento en que nace su operación como tal, no al momento que se realiza el pago. Por ejemplo, los impuestos llega la fecha, tú tienes que pagar eso. Y el gobierno ya te tiene registrado de que el primero tienes que pagar. Entonces, no es que el reciente lo va a registrar cuando tú te acercas a pagar. ¿Ya? A esto se refiere al principio de vengado. Ayúdame con la lectura, por favor.
Ayúdenme con La contabilidad base de vengado registra los flujos en el momento en el que el valor económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue. Esto significa que los flujos que implican un cambio de propiedad se contabilizan cuando se traspasa la propiedad. Los servicios se registran cuando se presenta la producción en el momento en el que se obtienen los productos y el consumo intermedio, cuando se utilizan los materiales y suministros. ¿Ya? Listo. Esto es de acuerdo a una norma técnica que se manejan en los principios de contabilidad gubernamental. ¿Ya? Vamos a ver el otro principio, y aquí estamos viendo dentro de estos principios el principio de vengado, que se hace las transacciones al momento de su registro. Ahora vamos a ver lo que es la valoración. La valoración, en las cuentas nacionales, las operaciones se registran a precios básicos, es decir, precios de productor o al precio del comprador. Normalmente el precio por el que vende el productor no es el mismo que paga el usuario por un determinado valor. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el precio básico. Entonces el precio básico es el cual el sector primario lo hace, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos la estructura, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, y cada sector iba incrementando su valor en sí? Entonces a esto le sumamos el impuesto que paga. ¿Que paga quién? El que va a adquirir el bien, ¿no? Entonces, en este caso el precio básico le sumamos el impuesto que paga el productor porque lo va a comercializar. Entonces esto se constituye en el precio del productor. Dentro del precio del productor está el precio del básico más lo que pagó el impuesto. Y obviamente su utilidad, ¿no? Entonces, al precio del productor se le suman, lo que les decía, la utilidad, los márgenes de comercio, el margen de transporte, el IVA que tiene que pagar, que tiene que cobrarle, en este caso, a la persona que le va a transferir, y otros impuestos o subsidios que existan sobre un producto. Por ejemplo, el transporte. Ustedes saben que para la tercera edad existe un subsidio que constituye el 50% para lo que es tercera edad y para estudiantes. Y este es el precio de comprador, ¿no? Entonces, ¿qué significa el principio de valoración? De que para el gobierno no le interesa esto del medio. A ellos les interesa cuál es el precio inicial y cuál es el precio final para cada eslabón. Y eso es lo que hemos venido haciendo, que es el precio básico, cuánto le cuesta al primer sector, cuánto le cuesta al sector intermediario y cuánto le cuesta al sector final. Lo que pasa aquí en el centro no lo investiga tan a detalle, sino que esto ya se lo registra en otras cuentas. Esto se llama el principio de valoración. Entonces ya hemos visto dos. El principio de devengado, que es las transacciones se registran en el momento de su nacimiento. El principio de valoración, que las cuentas se registran a su valor que corresponde cada eslabón productivo. Ahora vamos a ver las fronteras de producción que existen en un sistema de cuentas nacionales. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Yo, profe. En el sistema de cuentas nacionales, la producción se entiende como un proceso realizado bajo la responsabilidad, control y gestión de una unidad institucional, con utilización de mano de obra, insumos y activos para obtener bienes y servicios. El SCN incluye dentro de la frontera de la producción toda la producción realmente destinada al mercado para la venta o el trueque. Incluye también todos los bienes o servicios prestados gratuitamente a los hogares por unidades gubernamentales o las ISFRAS. Ya, listo. Este SCN que ustedes ven aquí es el sistema de cuentas nacionales, ¿no? El sistema de cuentas nacionales. En el sistema de cuentas nacionales, la producción se entiende como un proceso realizado bajo la responsabilidad, control y gestión
de una unidad institucional, es decir, de que todos están obligados a llevar contabilidad, con utilización de mano de obra, insumos y activos para obtener el bienes y servicios, es decir, lo que uno adquiere para poder transformar los productos y poder vender lo que desea. El sistema de cuentas nacionales incluye dentro de la frontera de producción. La frontera de producción, acuérdense, cuando ustedes vean en microeconomía, la frontera de producción es todo lo que nosotros podemos producir, de acuerdo a los recursos que disponemos. Eso se constituye la frontera de producción. En el sistema de cuentas nacionales, incluye dentro de la frontera de producción toda la producción realmente destinada al mercado, es decir, lo que nosotros enviamos a la venta. Para la venta o trueque, en el caso de que hubiera. Incluye también todos los bienes y servicios pagados gratuitamente, es decir, las transferencias que hace el gobierno, los consumos que hace el gobierno, a los hogares por unidades gubernamentales o por las instituciones. Este montón de letras significa instituciones sin fines de lucro del sector público. ¿Sí? Instituciones sin fines de lucro. Bueno, como estos son instituciones sin fines de lucro. Ya, vamos, continuamos. La producción, ¿qué incluye? La producción por las empresas en el mercado, así como la producción de servicios y bienes de capital para su propio uso, incluye a los servicios colectivos individuales prestados por el gobierno y las instituciones privadas sin fines de lucro. Incluye la producción de bienes y servicios por las empresas de los hogares destinadas para la venta, lo que es producción de mercado. Incluye la producción por los hogares para su autoconsumo de bienes agropecuarios. Incluye la producción de los hogares para autoconsumo de otros bienes tales como autoconstrucción de viviendas, alimentos, vestidos y otros. ¿Sí? Esto es lo que incluye la producción. También incluye servicios de alojamiento para su autoconsumo final a los propietarios ocupantes de su propia vivienda. Esto se conoce como alquileres imputados. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un bien que estamos destinado para el alquiler, lo tenemos registrado como alquiler, pero sencillamente no estamos alquilando, sino que estamos haciendo uso. Eso se conoce como alquileres imputados. Servicios producidos por personal doméstico remunerado, eso también se registra, para su consumo dentro del propio hogar, como preparación de comidas, cuidado de menores, enfermos, limpiezas y reparaciones, entre otros. También incluye procesos naturales realizados bajo la investigación de los agentes económicos, tales como crecimiento de peces de granja, piscícolas, cultivo de árboles frutales, para obtener madera. Entonces, estos son los componentes que abarcan la producción. O sea, cualquiera de estos rubros es lo que nosotros vamos a tener para identificar a un sistema productivo. En este contexto, o sea, en todo lo que hemos hablado, los servicios domésticos y personales realizados por los hogares para su propio consumo en forma no remunerada, ¿sí? Miren, esta es la clave. O sea, si ustedes realizan alguna actividad productiva y no reciben un pago, así sean especies, no se considera para la producción del sistema de cuentas nacionales. Y por lo tanto, no contribuye al PIB. De manera similar, el trabajo voluntario no remunerado, realizado por las personas por la comunidad, tampoco se incluye en el PIB. Es decir, cualquier actividad productiva que ustedes hagan y no sea remunerada, no es considerada para el PIB. ¿Sí? Porque tiene que haber, acuérdense que el PIB se registra o hace sus registros a partir de una valoración monetaria. Y si ustedes hacen un trabajo, lo hacen de manera gratuita, eso no contribuye a la producción nacional. Simplemente contribuye al desarrollo de la empresa como tal, pero no contribuye al desarrollo del PIB, no contribuye al PIB, porque no se lo puede registrar, no se lo puede contabilizar ese desarrollo que se está viendo, o se lo contabiliza como cero, en otras partes, si lo quieren ver así también. Entonces, bajo este esquema, nosotros vemos a continuación un resumen
de lo que hemos estado conversando un poco. Ya para ir finalizando la sesión. Vemos que esta clasificación de las actividades económicas, nosotros tenemos aquellas que están dentro de las fronteras del sistema de cuentas nacionales y aquellas que no pertenecen al sistema de cuentas nacionales o las que están fuera de la frontera del sistema de cuentas nacionales. Las que están dentro del sistema de cuentas nacionales tenemos que son las que van al mercado y las que no son de mercado. Por ejemplo, las que son de mercado, aquí tenemos el mercado financiero, el mercado de bienes, el mercado de servicios, el mercado de factores, en donde nosotros adquirimos y pagamos una remuneración o recibimos una remuneración. Entonces, esto, si existe una transferencia de dinero, nosotros vamos a tener que esto contribuye al PIB. En cambio, si nosotros acudimos a este mercado a generar una producción, pero no recibimos una remuneración, sencillamente esto no va a contribuir al PIB. ¿Sí? Esto no contribuye al PIB. En cambio, si no acudimos al mercado, sino que se genera autoconsumo, como el ejemplo que habíamos visto de la persona que trabaja para el sector agrícola y le pagan una especie, entonces en el autoconsumo para el sector agrícola, ganadero, autoconstrucción, minería, textiles, confecciones, etc. Estos registros, por otro lado, sí se los registra. O sea, estos efectos sí se los registra porque se considera de que hay una parte productiva en la cual toda la producción se la vende y con eso se paga el salario. Entonces, esto aquí en este caso sí se considera, ¿no? Pero aquí cuando son trabajos gratuitos, esto no se considera. ¿Vale? Porque aquí no hay transferencia de recursos monetarios, en contraste que en este efecto sí lo hay. Y las que están fuera del sistema de fronteras de las cuentas nacionales, tenemos los servicios no remunerados para su propio uso. Por ejemplo, los oficios del hogar, el cuidado, el transporte propio, administración del hogar, trabajo voluntario, cuestiones que no involucran un ingreso monetario. Esto está fuera del sistema productivo y esto no se registra dentro del Producto Interno Bruto. ¿Por qué hemos hecho esta pequeña acotación? Porque cuando ya vayamos a ver la parte práctica, esta herramienta nos va a servir de mucha utilidad. Entonces nos vamos a quedar hasta allí para que ustedes tengan tiempo para ir a la otra sesión. Y una pregunta. El primer taller es hasta el día viernes y el segundo taller ¿hasta qué día? Bien. Este lunes. El primer taller es hasta el día viernes, el segundo taller ¿hasta qué día es? ¿Hasta qué día podemos presentar? Ahorita está avanzando, se puede decir Me dijo que hasta el día lunes, hasta el en día, la tarde, en la noche. Ah, ya, gracias. todo el día lunes. ¿Ya? Ya, gracias. Listo. ¿Ya? Entonces ya no nos falta que le suba la asignación para que ustedes puedan empezar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos la próxima sesión. Que tengan buen día.